si tenemos suerte. Ya, conectados por Facebook también. Y ahí está Carla y Isa Dulce, dice Isa Dulce. Vamos a ver si pronto te tenemos por el Facebook. ¿Ya estás viendo ahí la transmisión de Facebook? Vamos a ver, ya casi. Hola Ilse, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gran saludo. Saludos a cada uno. Saludos a José Escarpita allá en Guatemala y Alonso Figueroa, que debe estar en alguna parte del mundo seguramente, o a lo mejor está transmitiendo desde la luna, que a veces pasa allí. ¿Ya estás viendo la transmisión, mi querido Mónico? ¿Todavía no te aparece? No, todavía. Aquí está Evelina, qué maravilla, mi querida Evelina, qué gusto en tenerte con nosotros. Evelina está en Panamá y se conecta. Vamos a ver, ya pronto tendremos a Mónico por las dos plataformas. La gente se conecta con entusiasmo. Carlos Sublet creo que Carlos está en Argentina, si no me equivoco, no estoy seguro. Estoy casi seguro de que es por ahí, por Argentina, que está. A ver, tenemos a Mónico por las dos plataformas. Conectado, Mónico. Quítale el volumen a la transmisión del, ¿cómo se llama? Del... Está en Argentina, si no me equivoco. ¿A cuál le bajo volumen? Al Facebook. Le volumen al Facebook. Conectado, Mónico. A la de Facebook le bajo volumen. Se lo quita completamente. Para que no te haga eso que estás haciendo ahí, pero ya está, fíjate, ya te estoy viendo que estás apareciendo. Ok. Vamos a ver. Listo para lo mejor. Bueno, aquí estoy. Empecemos a contar historias. ¿Qué me cuenta? ¿Cuál sería digamos, el marco con el cual abrimos esta conversación? Un cuento entre nosotros dos. Sí, yo creo que las historias particulares, ya que estoy buscando aquí cómo colocar esto, no sé si me ves bien allí. Sí, ahí está Ricardo. Tengo que atender, o veo aquí o veo allá. No te preocupes. Tú ves que nosotros te vemos a ti, eso es lo que importa. Perfecto. Bueno, la historia comienza cuando jóvenes aún nosotros intentamos transformar y cambiar el mundo. Y en esos sueños, cuando vamos viajando de reinos en reinos, con nuestros caballos alados, con nuestros escudos y nuestras espadas, vamos dando cuenta que tenemos solamente fortaleza, solamente motivación, solamente empuje para querer transformar entonces a otros seres humanos. Y a veces tenemos unos talentos que, gracias a Dios, poseemos, vamos con mucha potencia, vamos con mucha energía, y ahí es donde comienza la historia. En ese primer transformar el mundo a partir de nuestras conversaciones. Yo creo que desde chiquito tú y yo, Adrián, hemos sido dicharacheros, conversadores, los almas de la fiesta. Un saludo a Alonso Figueroa, otro cuentacuento, aunque él no se denomina así, es un facilitador serio, allá en Florida. Mi querida Olimpia, está mirándonos. Olimpia Pexol, un beso, saludo a nuestro querido amigo Fernando Sánchez, que está por allá también, por Houston. Un abrazo, saludo a los niños. Bueno, esa es la historia. Mónico, a mí me sorprende que han pasado los años y Olimpia sigue siendo una mujer extremadamente poderosa, hermosísima mujer. Siempre la recuerdo con mucho cariño. Por cierto, la señal... una hada madrina, es una hechicera. Sí, por cierto, la señal tuya de Facebook cesó, pero yo tengo la mía y ahí está la gente que está conectada por la plataforma de Facebook, que está esperando simplemente que te reconectes. Un gran, chévere. Bueno, gran cariño. Yo lo tengo aquí conectado, veo que está Edith nuevamente, saludó a Alfredo de allá de Maracaibo. Está bien.
Estoy viendo por ambas dos, por eso digo, tengo aquí, te miro a ti y te miro acá. Bueno, Entonces, cuéntame. gracias, Adrián, te está diciendo limpia. Sí, le envío mucho cariño a ella, a sus hijos hermosos, que siempre veo las fotos que publica Fernando en algunas cuentas que manejamos juntos. Y cuenta, fíjate que el cuento conmigo y contigo es un cuento que yo a veces me pongo a pensar si nosotros no nos conoceríamos cuando estábamos chiquitos, porque yo soy mucho mayor que tú, pero yo tengo 66, tú debes tener como 50, algo así. Pues siempre te veo más joven. Ah, gracias, me gustó esa. Y Estamos ahí cerquita, estamos fíjate, ahí nariz a nariz, cabeza a cabeza. está bien. Y lo interesante es que a partir de la historia que hemos construido juntos, fíjate qué importante que tengo, yo podría pasar una vida contando los cuentos tuyos como si fueran míos. Y a mí me Está encanta eso, bien. que yo recuerdo con mucho detalle aquella vez que nos pusimos a conversar de cuando tú vendías periódicos cuando estabas chiquito. Así es, bueno, fíjate, ahí comienza el cuento de cómo ser un emprendedor desde pequeño, pero yo creo que todas estas historias, saludo a Claudia, a Edith, a Daniel Serrano, que se está uniendo ya desde Madrid, un abrazo, Daniel. Yo creo que todas estas historias, mira, primero comienzan como con una vínculo familiar. Yo tenía un tío, mi tío Julio Arroyo, en paz descanse, era un extraordinario contador de cuentos, ¿sabes? Imagínate la silla de mimbre, allá en el portón, allá en la entrada de la casa, cogiendo fresco, y de pronto ese hombre comenzaba a hablar de tío tigre, tío conejo, y yo creo que él no se sabía los cuentos de memoria, él lo iba armando con la audiencia que tenía allí, mi otro primo. Y lo bonito es que sus cuentos, él los transformaba. Por ejemplo, él decía que la Cenicienta andaba en moto, o decía, por ejemplo, que la Caperucita era una banda de niños que andaban recogiendo frutas en los portales, etcétera. Lo que quiero decir es que siempre dejaba un mensaje, siempre dejaba una analogía. Ya después de grande, yo dije, esto de las historias, esto de los cuentos es tan poderoso porque es cuentero y parte de mi mamá, al final llanero, y me interesé por un señor que estuvo aquí en Venezuela que se llamaba Milton Erickson. Milton Erickson lo trajo en una oportunidad alguien, ya no me acuerdo quién, a la maternidad Concepción Palacio. Y fue impresionante cuando yo empecé a leer, porque tuve la gran dicha y la gran oportunidad que Milton Erickson de Víctor Frank vinieron casi que en el mismo año, quizás 2 años de diferencia. Eso lo sabe poca gente, que estos dos grandes hombres, famosos psicoterapeutas, uno con la logoterapia, otro con el hecho de la terapia con sentido, yo los conocí, los vi. Y entonces a partir de allí lo que me quedó fue, yo me voy a formar en ambas disciplinas. Y de hecho lo he hecho, he leído, he estudiado con el Instituto Mexicano de Hipnosis Ericksoniana, los institutos de logoterapia de allá de Perú, de aquí de Venezuela. Pero lo que quiero apuntar es que con Erickson aprendí justamente lo que es el trabajo ulterior, el generar estados mentales en los seres humanos a través de analogías, a través de ordalías, a través de metáforas, a través de símbolos. Y yo creo que eso es lo más importante que pudiésemos, Adrián, en este momento decirle a nuestra audiencia. Señores, la manera más directa de entrar en el inconsciente, la manera más directa de cambiar estados mentales, de generar beneficios, de generar una orden indirecta, de prescribir determinados elementos en otro ser humano, es a través de la narrativa, a través de las historias. Entonces, yo creo que de allí tú y yo hemos aprendido como facilitadores, por ejemplo, que hay que arrancar siempre con una historia. Hemos aprendido como conferencistas que en algún momento tenemos que poner algo que nos suene, que nos apasione y que de alguna manera nos contacte con la audiencia. Yo creo que eso es lo más importante en esto de contar narrativa. Fíjate que todos los días me he dedicado durante un tiempo ya prolongado a publicar un libro de lo que yo he leído. Algunos de los libros los he leído, como tú sabes, tengo la costumbre de leer y releer libros. Hay algunos libros que he leído muchas veces en mi vida. Y lo interesante es que cuando tú lees un libro,
y lo compartes con alguien, el solo hecho de narrar, fíjate, hago una narración breve de lo que trata cada libro que voy publicando y surge un espacio emocional precioso con quienes siguen mi línea en Facebook, porque la publico tanto en Facebook como en Instagram. Y, y cuando tú lees, y eso es la importancia de la lectura, que cuando tú lees la historia de quien está escribiendo, te transforma a ti. Y cuando tú cuentas la historia, transforma a los otros. Y cuando tú estás transformando a los otros te están transformando a ti. Y esto es bien importante porque ese hecho caórdico que ocurre hace que nosotros formamos parte de un tejido de historias. Fíjate, tú empezaste diciendo que no te acordabas quién había traído a Erickson. Y será importante que tú te acuerdes quién fue que lo trajo, quizás en otro momento, pero la gente lo que le importa es que tú tuviste una experiencia al compartir con Erickson y esa experiencia la has volcado, la has entregado en decenas, centenares, hasta millares de personas durante tu ejercicio profesional. Entonces, ese tejido lo que va haciendo es crecer una especie de telar inagotable de historias compartidas, ¿no? Sí, sí, y fíjate que más adelante me acuerdo, sabes que la Universidad Central de Venezuela, en la parte de atrás, en su famosa aula magna, tiene una tierra que se llama la Tierra de Nadie. Y no fue casual que uno de mis maestros que te quiero presentar, que es el doctor Daniel Mato, él nos invitaba allí de una manera gratuita a contar cuentos. Entonces nosotros nos íbamos para allá, para la Tierra de Nadie, y con Daniel, pues entonces al mediodía, después que terminábamos clase, en esa hora del almuerzo, a practicar, y la gente se iba acercando, los estudiantes, y hacíamos competencia. Uno se paraba en una piedra, el otro se paraba ahí en la grama, a ver quién atraía más gente. Y tenía que ver entonces con la expresión corporal, con el uso de la voz, proyectar la voz, el tono, pero por supuesto la emocionalidad. Y después a lo último quedaba era el contenido del cuento, ¿no? Traíamos cuentos de Salvador Garmendia, traíamos cuentos de los hermanos Grimm, o cualquier historia personal. Lo bonito era cómo nosotros hacíamos que esa tierra de nadie en un momento determinado, habían 30, 40 personas alrededor de este grupo de estudiantes que estábamos contando cuentos. Después que Daniel Mato empezó a enseriarse, que sacó estos dos libros, yo tengo aquí dos de sus libros que los uso con mucha frecuencia, que de alguna manera él comenzó a enseriarse, trajo a un señor que se llama Francisco Garzón Céspedes. Este hombre, ambos están vivos, pero Francisco Garzón Céspedes vive allá en Barcelona, España, para los que se están comunicando desde allí. Por ahí está Glenda López, están algunos amigos que dicen entonces que nuestros cuentos hablan de nuestras historias personales, de creencias, de vivencias, y es una oportunidad maravillosa de esto y esa historia. Eso lo dice Glenda, por supuesto. Entonces, primero con Daniel Mato, después con Francisco Garzón Céspedes, dijimos que inclusive ahora podíamos echar un cuento. Mira este libro que parece como un libro súper serio, ¿no? De la doctora Anne Simonton, Competitividad Gerencial. Y adivina de qué va a ser. Es de cómo contar, ¿verdad? Cómo influenciar, cómo inspirar y cómo de alguna manera historia. Eso es lo que dice la doctora Anne Simonton. Entonces, este libro para mí fue fundamental en relación a ahora empezar a mirarlo a nivel organizacional, a nivel de las empresas. Y te comentaba hace rato cuando estábamos probando el Instagram y el Facebook que algunas empresas se han interesado justamente en que desarrollen habilidades, sus supervisores, sus vendedores, sus gerentes, sus equipos de trabajo, específicamente en esto de aprender a contar historias. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, es la manera como generar un estado distinto. Fíjate que precisamente está conectada por la vía del Facebook Nancy Peralta, es la esposa de Malcolm Smith, un extraordinario hombre de iglesia, es un estudioso de los libros sagrados
tanto del cristianismo como del judaísmo. Y a mí me impresiona porque cuando él relata la Biblia, cuando él lee la Biblia y la explica, a mí me hace mucho sentido porque ¿qué es la Biblia? Sino un extraordinario trabajo de contar historia. Imagínate cómo sería el mundo si no se contara la historia que está relatada en la Biblia. No importa si tú eres religioso, si eres creyente del cristianismo o del judaísmo. El solo hecho de que se cuente una historia tan extraordinaria como las expresadas en la Biblia. Y lo mismo me pasa con el Corán, lo mismo me pasa con los textos sagrados de todas las grandes religiones. Fíjate, esa extraordinaria narrativa que está en los libros religiosos ha contribuido a la paz de una forma extraordinaria, pero también las malas interpretaciones de esas historias han traído guerras terribles, destructivas, que han matado a decenas de miles, centenares de miles de personas y hasta millones de personas. O sea, mira el poder de una historia. Una historia vista desde la bondad y una historia vista desde la maldad. Por eso decimos a veces como terapeutas que somos, le decimos a nuestro paciente, mira, somos más grandes que las historias que nos contamos acerca de nosotros mismos. Lo que hay que reencuadrar, lo que hay que formatear es la historia en la cual habita una persona que sigue con ese sistema de creencia, que está con esa narrativa, que está como con esa fábula, porque a veces son fábulas. Siempre recuerdo la historia de una niña que ya era toda una señorita, ya estaba grande, y ella pensaba que de chiquita hecho, pero fue una historia que se tejió en su grupo familiar, y entonces cada quien le iba agregando cosas, a ella la tocaron, a ella le hicieron, ella está traumatizada, y esta niña nunca tenía como la afirmación, la evidencia de que algo le hubiese sucedido, pero se compró la historia. ¿Y qué historia nos compramos? A veces, como tú dices, Adriano, compramos historias que son desempoderadoras. No nos empoderizan, nos contamos historias descalificantes. Fíjate, tú lo dices ahora con esa liviandad que yo lo escucho y lo digo. Yo vendí periódicos, limpié zapatos, trabajé en una mueblería. Entonces, quizás en otro momento de mi vida, esa historia más bien era descalificante y negativa. Ahorita la veo con tanto orgullo y la cuento además con tanta fuerza que es inspiradora. Entonces, esto de contar historias, esto de contar cuentos, es mucho más profundo de lo que nos imaginamos, porque va directo al inconsciente, va directo a mirar y a resquebrajar patrones, arquetipos que están por muchos años allí internalizados y que no sabemos entonces cómo desestructurar, cómo desfragmentar. Entonces, cuando nosotros escuchamos una historia y a veces uno no sabe qué parte de la historia, si es el protagonista, si es el cierre, qué es lo que me va a mover. Por eso bonito lo que está sucediendo ahora en el mundo con todo esto de contar historias. Fíjate que está conectado Simón Irauquín desde Miami y él precisamente dice que las generaciones nuevas, los millennials, a veces llamados millennials, que ahora ya tenemos generaciones incluso posteriores a la millennial, son mucho más receptivos a la educación por la vía de las historias que serían por la vía de metodologías distintas que simplemente no apasionan. Y que, por ejemplo, ¿qué son las redes sociales sino una red de historia? A mí, por ejemplo, me sorprende, aquí acabo de ver a Melissa, que está conectada desde Caracas, a Melissa Cotén, y fíjate, nosotros tenemos una historia común, que es la historia familiar. Compartimos apellido, y como sabes, el que tiene el apellido Cotén es familia mía. Y en el caso de ella, la familia de nosotros hemos hablado de nuestra familia desde los años 1700, de donde tenemos reportes. Y cuando contamos la historia familiar, ese entrelazamiento con la historia familiar produce una fortaleza entre las relaciones personales de nosotros que somos familia. Imagínate. Ahora,
cuando, por ejemplo, ahorita que están conectados una cantidad enorme de venezolanos o de personas que han vivido en Venezuela, que también están conectadas, por ejemplo, acabo de ver a Jaime Correa ahí conectado desde Madrid o quizás desde Colombia. Cuando nosotros vemos cómo contamos la historia poderosa de Venezuela, no la historia que deteriora, la historia que entristece, la historia que deprime, sino la historia poderosa, que es la historia nuestra. La historia que es deteriorante, la que es destructiva, no es mi historia, es la historia de otro. Sí, sí. Y es una historia, saludo a Mancio, que están por allí con Juliana y Diana. Fíjate que hay la historia del víctima, que juega el rol del víctima, ¿no? Que es esa historia de pobrecitos nosotros, y ahora qué vamos a hacer, y ahora quién podrá ayudarnos. Entonces se tiene toda una fantasía catastrófica y son historias que nos contamos acerca de lo que está pasando en el país, de lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la radio, leemos en el periódico. Pero es interesante porque entonces ahora tenemos nosotros como que blindarnos, tenemos que buscar una escafandra de historia más poderosa. Por eso es que a veces yo ando con este cuento de la esperanza radical, porque es un cuento, pero es una historia que abre posibilidades, que genera nuevo mundo, que ayuda a los emprendedores. Pero hay algo que tú decías también importante, Adrián, en relación a todo lo que es ahora el manejo de las redes. Toda es una narración. Toda marca es una secuencia de relatos. Entonces, qué bonito lo que ha surgido ahora. Ahora, esta gente se especializa y se hace llamar generadores o gestores de contenido, que son cuentacuentos, o se hacen llamar guionistas. Los guionistas toda la vida, ¿verdad? En una película, en una obra de teatro, son los que arman el cuento, ¿verdad? Y van especificando el escenario, los recursos, etc. Ahora hay una nueva profesión que llaman los writing. Mi hija estudió letras y se está especializando en writing. Mónica, ¿te acuerdas? La mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace Mónica? Escribir historia para que la gente publique en su página web, porque esto no es cuestión de que ahora yo arranco a escribir ahí en Twitter lo que se me ocurre, o arranco a escribir en Instagram lo que yo quiero. No, tiene que ser una historia que tenga un hilo, que esté de alguna manera apropiándose y adecuándose con tu producto, con tu marca. Entonces, como dicen por allí, Darío, en el micro ese de historia encontrada en el libro de la guerra del arte de Stephen Pressfield, Hitler quería ser artista, pero a los 18 años tomó sus pertenencias, 700 marcos, se mudó a Viena y ahí comenzó a hacer entonces todo otro conjunto de cosas. Entonces, fíjense qué importante, porque ahora, por ejemplo, yo me engancho ahora con frecuencia con esta Netflix. ¿Sabes que Netflix tiene ahora su propio, vamos a decir, videos, documentos? Su propia producción. Wow, tiene una historia preciosa. Por ejemplo, una que se llama, se la recomiendo, Anne Coné. Anne Coné es la historia de una niña que cuenta cuentos. Y a pesar de todas las vicisitudes y de que está huérfana y que va rodando de familia en familia, ella siempre está contándose una historia. Nótenlo por allí. Anne Coné, así se llama, Anne with E. Y ahí lo que hace la protagonista, y lo que es la historia como tal, son como 10 temporadas, lo que hace es relatar la historia y la vida de esta niña, de cómo esta niña va cambiando la historia, de acuerdo a el pueblo donde se encuentra, la familia con la que está, la escuela donde fue, y va adaptándose a esa circunstancia. Ahora que estamos hablando del mundo VUCA, un mundo que es entonces volátil, un mundo que es caótico, un mundo en el cual tenemos que adaptarnos constantemente. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y aquí, Adrián, tú y yo estamos marcados por nuestros maestros Echeverría, Flores, Maturana, donde dicen el lenguaje. Los seres humanos habitamos en el lenguaje, somos seres lingüísticos, y si nosotros tenemos determinadas narrativas que nos abren posibilidades, hay otras narrativas que nos las cierran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestras comunidades, a nivel político, a nivel religioso, a nivel de nuestras empresas? Ayudar a que reencuadren las historias, ayudar a que se cuenten un cuento distinto. Y yo creo que eso es lo poderoso de lo que está pasando en el mundo ahora en relación a cómo organizar historias que hagan surgir más posibilidades, más probabilidades de éxito. Porque dime en qué historia tú estás y yo te diré qué eres capaz de hacer. Tú sabes que cuando tú revisas la historia de la Grecia antigua y te das cuenta que un hombre ciego
que lo único que sabía era contar historias, porque además esas historias no se escribieron sino como algo así como 460 o 470 años después de su muerte. Él contó historias que incluso quedaron inacabadas, y esa historia le cambió la vida a la civilización occidental. O sea, es una cosa que tú te asusta. O sea, cuando tú ves como Homero, porque Homero significaba en ese entonces, significaba hombre ciego que camina. Cuando el hombre que era Homero escribió esas primeras dos historias extraordinarias con esa mitología que era de una complejidad matemática única, él le dio identidad a una forma de ser de una civilización que ha durado más de 2500 años. Es increíble. Entonces, Así es. ahora cuando nosotros vamos a producir, alguien hablaba de microhistoria. A mí no me gusta hablar de microhistoria porque me suena como chiquita. Es una historia que la historia que yo tengo, la historia que yo tengo es la historia que yo tengo. La historia puede ser una historia de un momento, de un instante, puede ser una historia de una anécdota que ocurrió en un periodo relativamente breve, o puede ser la historia de una vida. Fíjate lo que tú dices de Netflix. Es impresionante porque además la cantidad de programas producidos por Netflix que tienen que ver con historia universal, son extraordinarias, y la audiencia es única, porque lo que pasaba antes es que la historia universal era tan aburrida en la manera en que se relataba, que la gente no la veía, pero ahora que está producida con excelsa calidad, ven historias, y hay que tener cuidado porque además las historias empiezan a ser noveladas y a cambiarle datos que son básicos Claro, claro. para Es lo manipular. que llaman las historias ficticias, las historias fabuladas, las historias que entonces van cobrando como propia vida, propias interpretaciones. Y hay ciertas estructuras, ¿no? Que quizás en este momento no me va a dar tiempo de hablar de todo lo que son las fases, de todo lo que es el desarrollo, porque en el fondo yo creo que me he vuelto como muy pragmático, Adrián. Yo ahora más que hacer investigación sobre el storyteller, y mira, tengo aquí muchos más libros para mostrarte y contarte, ¿no? Este libro de mi amigo, ¿cómo es que se llama? Antonio Núñez, Será mejor que lo cuentes. Él habla justamente de cómo los relatos como herramienta de comunicación, el storyteller. Pero lo que quiero decir es que más que tener la convicción de que las historias nos cambian, porque creo que todos estamos convencidos de eso, más que tener como un olfateo de que las historias nos transforman, porque todos olfateamos eso, yo creo que lo más importante es cómo hacerlo, ¿no? Así como en Google la palabra más buscada son los cómo cocinar, cómo publicar, cómo armar tal cosa. Entonces, cómo contar historias, cómo generar narrativas poderosas, cómo relatar. Yo creo que eso es lo más, a mi juicio, lo más poderoso. Y es lo más poderoso porque ahora no es inocente la historia que contamos. Es como que la gente ahí, tipo aeropuerto, como dicen los pavos ahora, tipo aeropuerto. Entonces, ¿cómo está la gente tipo aeropuerto? Unos están lloriqueando, despidiéndose, otros están resentidos, otros están resignados, angustiados, estresados, ansiosos. Pero de repente entonces alguien cambia la historia y dice, wow, qué facilidad que tengo ahora de viajar y donde yo puedo abrir posibilidades. Dime qué historia tú te cuentas cuando tú estás en función de un proyecto, cuando estás en función de generar un nuevo sistema, y yo te diré cuáles son los resultados que vas a obtener. Yo te diré si eso va a ser posible o no. Entonces, yo creo que es muy importante inclusive comenzar a cambiar las historias que le contamos a nuestros niños. Y ahí hay otro autor, Eric Verne, como tú sabes, yo como analista trato de olvidar a mi viejo Eric Verne, a Luis Maggi, a Lulula de Quintera, fueron como los kick-off de ese modelo aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque Verne decía, los niños entre los 0, 2 años hasta los 5, 6 años se creen todas las historias que les cuentan.
Entonces imagínate, si tú me cuentas la historia del soldadito de plomo que tenía la piernita dañada y me cuentas entonces la historia del erizo este que nació del príncipe tal, y entonces, wow, ahí queda como en esa hoja en blanco tatuado esa manera como el niño inclusive comienza a desarrollar su guión de vida, cómo comienza a desarrollar planes de acción en función del futuro. Fíjate que se nos está, prácticamente ya nos comimos el tiempo de esta sesión, que algunos me van a odiar por cortarla, pero te voy a pedir que antes de despedirte nos menciones el taller que entendí por la publicación que acabo de ver, que tienes un taller precisamente que tiene que ver con storytelling. Así es, yo dije que el arte de contar historias con propósito, sabes que ahora estamos como muy vinculados, hay un coaching, tú sabes, yo soy especialista en el área de coaching, tanto ontológico, neurolingüístico, transaccional, pero en todas las tendencias, en todas las escuelas, estamos claros que nuestras historias son poderosas para nuestros clientes. Entonces, así como hablamos de coaching de propósito, coaching de emprendeduría, ahora hay un coaching que se llama coaching narrativo. Y quien es especialista en esto es tu compadre y mi amigo Hugo Marichales, allá en Francia. Entonces, hablé con Hugo, hablé con Eli, que está también allá, Eli Aquino en Panamá, que hemos hecho cosas juntos con esto de contar historias. Y dijimos, vamos a lanzar un programa online. Entonces, ahorita el 17 de octubre y por 6 miércoles seguidos, lo que vamos a dar es estrategia, pasos, y vamos a poner a que la gente cuente historia. Como tenemos entre una sesión y otra una semana, entonces dejaremos las claves, dejaremos las estrategias para que la gente entonces comiencen a ver, mirar y practicar sobre todo la historia. Yo creo que esto es terapéutico, Adrián, esto es de alguna manera confrontador, esto es esto de contar historia, es como una práctica que nos saca del mundo que a veces creemos que es real y nos cambia el estado de ánimo, nos cambia el estado mental, nos cambia el estado fisiológico. Entonces, veamos la importancia de esto de contar historias. Por ahí quiero invitar también a mi amiga Dunia Barnola, nuestra presidenta actual de SIGO, allá en Margarita. Ella también estaba allá en esos momentos en la universidad como cuentacuentos. No sé si se la habrá olvidado, pero No era una de creo, las no mejores creo. cuentacuentos de esa época. Oye, Mónico, precisamente estaba hablando mi querida Olimpia y ella decía que dime cuál es la historia que cuentas, así verás el proyecto que vas a crear, ¿no? Creo que más o menos era como dice, dime qué historia cuenta y dime cómo será el proyecto. O sea, en este caso, fíjate, hemos construido el proyecto de esta conversación entre tú y yo esta tarde. Espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Mañana a las 9 de la mañana, Simón Iraquín, vamos a hablar sobre el liderazgo y resultados. El Leader in the Mirror, por cierto, sigan esa cuenta, Leader in the Mirror. Es Simón Iraquín desde Miami. Vamos a estar mañana a las 9 de la mañana conectados en la hora del este de los Estados Unidos, que es la misma hora de Venezuela. Simón Iraquín y Adrián Cotén mañana a las 9 de la mañana. Mónico, muchísimas gracias. Un honor, un placer compartir contigo, compartir con cada uno de ustedes. Gracias por la deferencia de conectarse en este viernes maravilloso a las 5 de la tarde, que duró hasta las 5:36. Así que me castigan porque no cumplo con los horarios. Pero bueno. Gracias a ti, Adrián, gracias a toda la audiencia. Ya sabemos que esto de fabricar historia es formatear mentes. Cada vez que yo construyo un cuento, cada vez que yo narro algo, de alguna forma, como decían todos nuestros participantes allí, estamos modificando y transformando la vida de muchos seres humanos. Gracias por invitarme, gracias por la clase tecnológica y sigamos entonces armando historias poderosas, impactantes y motivadoras. Y como siempre les digo, contando el cuento, nos vemos en el espejo. Mañana a las 9.